Independientemente de la opinión y posición que se pueda tener con respecto a la historia, creo que podemos concordar en que Vinland Saga es relativamente diferente, puesto que por lo menos el anime es ciertamente reciente, y resulta un aire fresco por eso mismo. En épocas donde una fracción considerable de series producidas se basan en el comercio, explotando los mismos elementos para atraer a cuantos consumidores se pueda, Vinland Saga resalta de entre los demás ante cualquiera que la vea, pues esta realmente trata de contar una historia honesta, una que recurre a la verdadera tragedia, que no necesita exagerar sus conflictos para que los personajes tengan una excusa de existir. Una historia de venganza y conquista que realmente se siente humana. Una historia bélica que conoce su posición y sabe qué es lo que puede hacer. No necesita recurrir a la misma comedia, al shock visual o a una estética estrafalaria para llamar la atención. Esta es una historia sobre guerra, sobre venganza, conquista, traición y honor. Y he de decir que la serie maneja esto bastante bien, pues no se ve restringida por ningún filtro, así que es capaz de retratar perfectamente la crudeza de las épocas que trata, pues a fin de cuentas es una historia de vikingos, y sabe cómo retratar su actitud, sus conflictos y sus ideales. No es como en One Piece, donde más que piratas son un acto de circo. Con el concepto de la guerra, la serie podría haber tenido lugar en cualquier periodo y mantenerse relevante con esa temática, pero centrarse desde el punto de vista de guerreros antiguos, en este caso los vikingos, le permite enfocarse más en la visión de la guerra desde el punto del honor de un guerrero, siendo este su principal enfoque, que también es una excusa para varios momentos de acción. Todos los personajes tienen un propósito de existir en algún momento de esta historia precisamente por las ideas que trata. Las muertes de estos personajes, sus acciones y conflictos ayudan a desarrollar estos conceptos, siendo algo de aplaudir el hecho de que no se trata de una visión pacifista que simplemente repite constantemente discursos del estilo "la venganza y la guerra son malas porque no son buenas, matan el alma y la envenenan". No es una historia pacifista ni que soluciona sus conflictos de forma irracional, sino una que maneja su trama como ha de ser teniendo en cuenta de lo que trata, dándole así realismo y credibilidad, pues no se basa en ningún idealismo. Y en su lugar la trama avanza de forma natural. Se muestran a todos los personajes, desde secundarios hasta el protagonista, buscando únicamente satisfacer sus ideales personales sin importar lo que implique, ya sea robar, engañar o hasta matar, mostrando a su vez sus estrategias bélicas, idear planes, el manejo de la información o los medios alternativos con tal de llegar a un fin, aprovechar el escenario, tener en cuenta las capacidades del enemigo, su búsqueda y forma de pensar, manteniendo siempre en cuenta el punto de que el más leve error puede arruinarlo todo, cosa que de vez en cuando ocurre, pero que la historia se las arregla para que todo al final sea homogéneo y prácticamente sin falencias mayores. No requiere de conveniencias, teniendo un apropiado pacing en gran parte de la historia, en la que todos los acontecimientos de la misma repercuten de alguna manera, y haciendo un muy buen uso de sus elementos visuales y diálogos para hacer que la historia fluya naturalmente. Sin embargo, en cuanto al desarrollo de la trama, encuentro un pequeño defecto, y es que el enfoque no es muy constante. En un principio parecería que la serie tratará de la venganza de Thorfinn, pero hay ocasiones en las que más bien parece que Askeladd es el protagonista. Me agrada el manejo de sus secundarios, y especialmente lo equitativo que se explora a su protagonista y deuteragonista, pero Thorfinn hay momentos donde no hace mucho más que presencia. No es un problema mayor, solo que este trato no es el ideal. Sin embargo, puedo perdonarle esto, porque la trama central, que es la disparidad y el conflicto entre Thorfinn y Askeladd, es lo más destacable de la serie, y es una de las mejores rivalidades que he visto, no solo por el nivel de exposición que se le da a ambos lados del conflicto, sino por el cómo la historia es capaz de mantener una constante tensión sobre este, pues el resultado es ciertamente incierto, y la trama no favorece a ninguno fuera de lo establecido. Siguiendo lo que dije que las muertes de los personajes existen para establecer algo, Thor, siendo el padre de Thorfinn, sirve principalmente como un catalizador para iniciar su arco de venganza, y desde ese principio es notable y justificable el cambio por el que pasa Thorfinn tras este suceso, y todo lo que este implicaría para su futuro. El personaje se ve obligado a cambiar drásticamente, de pasar de ser un niño alegre e inocente que idealizaba la guerra y creía que su padre era invencible, a un chico rencoroso, frío y que se deja llevar por la ira con tal de cumplir su venganza por el medio que sea necesario, siendo esto especialmente apreciable cuando la serie permite ver al protagonista en momentos difíciles que simbolizan este cambio, y le ocasionan situaciones conflictivas, tener que unirse al bando de su enemigo con tal de obtener un duelo honorario para cumplir su venganza como un guerrero, verse obligado a arriesgar su vida y acabar con la de otros, afrontar la frustración de no poder vencer a Askeladd y que éste se aproveche de él, todo esto acompañado del constante cuestionamiento de su metodología, principalmente con la frase de su padre: un guerrero verdadero no necesita una espada, pero viendo cómo esto es conflictivo con el cómo el mundo le ha recibido, y el cómo otros se desarrollan como guerreros, algunos que sienten diversión durante la guerra, u otros que le temen o sienten rechazo por sus conductas, a la par de verle en sus momentos de debilidad, donde se demuestra como él mismo, llevado por la venganza, llega al punto de abandonar todo en su vida, y cómo reacciona cuando ese pasado vuelve a impactar en el presente, como encontrarse con la mujer inglesa que le permite recordar a su madre, o directamente encontrarse con Leif al final cuestionando si valió la pena todo lo que tuvo que sacrificar con tal de vengar a su padre. Incluso llega a cuestionar sus interpretaciones de las enseñanzas de su padre, y cuestionar si éste hubiera considerado óptima su decisión.
Askeladd, por su parte, desde el inicio se mostró como una persona racional que solo busca el beneficio propio, pero de cierta forma tomándoselo con humor, mufando a Thor con tal de asesinarle y a Floki, denotando desde un principio su verdadera naturaleza, su odio hacia los daneses, el cual es respaldado por su historia, en la que se expresa cómo su padre fue desinteresado con él durante toda su vida hasta que lo enfrentó, dejándolo previamente al cuidado de su madre enferma, al final asesinando a su padre por ser la representación del salvajismo y el mal orgullo de los daneses a los cuales empezó a odiar, tratándolos de ser falsos guerreros o incluso de meras fieras. Claro, eso termina justificando su actitud al tener que convivir con un grupo de los mismos daneses en su poder y servir a su enemigo, pero todo siendo parte de su plan con tal de derrocar al rey Svein y mantener la seguridad de Gales, su tierra natal, creando así un paralelismo entre ambos personajes, Askeladd y Thorfinn, en el que ambos se ven obligados a convivir con su enemigo con tal de cumplir su objetivo sin importar cuántas vidas deban ser tomadas, a la par de presentar adecuadamente su filosofía, tanto de lo que implica el campo de batalla, su capacidad de analizar el tipo de persona que uno es simplemente con el cómo actúan, y su filosofía de lo que implica ser un verdadero guerrero, cosa que siempre apunta a Thorfinn comparándolo con su padre de manera despectiva, o incluso su visión de lo que un verdadero líder implica, el cómo esto se refleja en su equipo, y el cómo a pesar de tener una rivalidad con Thorfinn, este denota confianza en él, y lo acepta como parte de su grupo aún sabiendo que este busca asesinarlo, además de su final ser un reflejo de toda esta lucha, que al final sus hombres terminen desconfiando de él por los pequeños errores que comete, denotando también la parte dura del liderazgo, sumándole su filosofía del honor de un guerrero que porta hasta el final, siendo la muerte de Bjorn la que termina simbolizando que este acabó perdiéndolo todo, incluso su único amigo, que fue un danés, cerrando su personaje muriendo al final a manos de Canute, dándole un cierre desafortunado para el conflicto entre ambos, pues Thorfinn pierde su oportunidad de venganza al querer que este muera como un guerrero, en un duelo honorario. Al final, Askeladd sacrificándose por el bienestar de su pueblo, y Thorfinn soltando la daga de su padre, dejando implícito que su objetivo ha concluido, pero no como este buscaba. Sí, es un final algo ambiguo y abierto. Sé la razón de por qué es abierto, pero no deja de ser un final cuanto menos apropiado para ambos personajes, dejando implícito que Thorfinn también acabó perdiéndolo todo en vano teniendo en cuenta la involución con tal de cumplir su propósito, y Askeladd finalmente muriendo luego de haber perdido todo por una causa mayor, seguro de que sus enseñanzas y experiencias serán de utilidad para aquellos que permanecen, dejando el mundo sin remordimientos, pues al fin y al cabo es un verdadero guerrero. Sí, bueno, este final por sí solo está bien, pero tengo un problema con lo que causó esto, y sí, me refiero al príncipe Canute. Me agrada la idea de un personaje que porte la responsabilidad de ser un rey, cosa que se ve influenciada por los discursos de Svein sobre cómo la corona es la que controla al rey, más si tenemos en cuenta cómo se presenta Canute como una persona malcriada, tímida y que le teme la interacción con cualquiera que no sea Ragnar, portando un casco para esconder su rostro y con una silueta femenina que invita a cuestionar si es capaz del puesto. También me agrada que el catalizador para su desarrollo sea la muerte de Ragnar a manos de Askeladd, eliminando a la única persona a la que demostró confianza, haciéndole afrontar la realidad por su cuenta, a la par de cuestionar junto a Willibald su religión, el cristianismo, tema recurrente en la serie, y el cómo su dios le fuerza a tomar decisiones que en la práctica no suenan tan justas, al final tomando una decisión por su cuenta, la de convertirse en un rey que priorice el beneficio de su pueblo y sea una figura de confianza, evitando precisamente las guerras innecesarias que ha tenido que expectar, demostrando esto al final tomando la vida de aquel que asesinó al rey. No suena nada mal, ¿verdad? Bueno, mi problema es que su cambio ocurre en un episodio. Entiendo los catalizadores que llevaron a tal conclusión y me parece un justificable desarrollo, pero el personaje cambia drásticamente de actitud únicamente por tener una epifanía. Diría que es en lo que más flaquea la serie, pues el tipo pasa de ser un sumiso introvertido a un estratega con liderazgo en cuestión de minutos. Su desarrollo no es orgánico y resulta hasta forzado. Además, esto afecta al personaje de Thorkel, pues al principio incluso él cuestionó si era merecedor del puesto de rey, pero una vez Canute cambia drásticamente ya decide seguirle, y al final denota fidelidad hacia el mismo apoyándolo, cosa que no deja de ser rara, tanto por el repentino cambio de Canute como por la apresurada y drástica decisión de Thorkel, el cual para ser un personaje en un principio presentado como un salvaje, fue uno que logró mantener una tensión constante a pesar de que la serie también establezca su humanidad. Sí, este desarrollo termina restándole valor a la serie, por una pobre ejecución de su idea. Al menos el final de la serie en sí sigue siendo apropiado, el cierre de los actos finales dando como resultado una magnífica serie. No hay forma de que esto termine mal. La verdad es que no, el anime estuvo bastante bien. Ahora leeré el manga. 170 capítulos después.
Innegablemente, el final del anime resulta abierto y algo ambiguo, pero en tal caso, lo máximo que se le podría reprochar es que termina bruscamente sin demostrar el real cambio de Thorfinn. Sin embargo, incluso con ese pequeño problema, este final podría haber sido el cierre adecuado para la serie en lugar de tener que continuarla como el manga hizo, pues lo que el anime adapta no es más que el prólogo, y lo que viene después es una historia que desentona completamente con todo lo que previamente se había establecido. De por sí, el anime y el manga tienen diferencias menores en este mismo prólogo, principalmente en la dirección, siendo que el manga inicia con la toma del fuerte de los francos, para luego pasar a la historia de Thorfinn y la muerte de Thors. Pero incluso ahí, ciertas decisiones son las que me hacen decir que el anime sigue siendo mejor en esto, principalmente por agregar escenas que terminan contribuyendo mucho más a la exploración del personaje de Thorfinn, como su supervivencia temprana, su vida dentro de la banda de Askeladd e incluso la charla con Leif en prisión, detalles mínimos que hacen al anime una exploración más efectiva. Es comprensible la intención de crear un prólogo que funja como una explicación para la trama principal, que en este caso sigue completamente a Thorfinn, pero a este punto parecen historias diferentes. Mientras que el prólogo mantenía un tono de seriedad constante y hacía uso de alegorías para demostrar sus puntos, en el manga las cosas se ponen raras a falta de una mejor palabra. Y no es para menos. La exposición no solo deja de ser sutil y pasa a ser mucho más explícita, sino que recurre a elementos extraños, como que Canute interactúa con la cabeza decapitada de su padre o Thorfinn siendo atormentado por los cadáveres de las personas a las que mató. Y no solo la exposición, sino que las mismas subtramas de arcos de personajes se basan en elementos que a su vez desentonan, como una mujer queriendo ser navegante, o Thorkel volviéndose un obsesivo con los combates al punto de perder la sanidad mental. Esto no es algo necesariamente malo, pero sí que resulta disonante con lo presentado en el prólogo. Puta madre, hay cosas que de plano son completamente ridículas y que solo pueden considerarse comedia satírica, cosa de lo que el manga también está lleno. No resulta algo malo en sí mismo. Pero de nuevo, ¿por qué habría tanta comedia en una serie que hasta hace poco no tenía ninguna? Digo, incluso hay personajes que actúan como meros alivios cómicos, y en ocasiones estos aspectos cómicos son usados para mover la trama. El manga cambia drásticamente su tono una vez finaliza el arco de la granja, lo que fue una historia sobre guerra y venganza, que exploraba cómo un joven se deteriora con tal de cumplir su objetivo, se vuelve un lío que ni siquiera conoce cuál es su identidad. Incluso algunas cosas parecieran mofarse de elementos previos, es como si esta continuación ni siquiera le tuviera respeto a lo que una vez fue. En varias ocasiones la trama termina moviendo los personajes, porque esta necesita poner a Thorfinn en situaciones conflictivas para demostrar su punto, y por eso muchas cosas terminan saliendo de la nada y solucionándose con elementos forzados para luego tener un impacto muy cuestionable. Al menos estas subtramas tienen una razón de existir al demostrar un punto en la idea general que el manga plantea. Pero eso no quita que sean conflictos iniciados de forma algo forzada en ocasiones. Ni siquiera es que sean relaciones tan fuertes con la idea general de la serie como el prólogo planteaba, en la que todo de alguna forma se relacionaba con la guerra, el honor o el liderazgo. Aquí, fuera de demostrar las ideas de Thorfinn, su impacto es prácticamente nulo. Y sí, estoy hablando principalmente del arco de la granja, porque fuera de iniciar el conflicto de Thorfinn e incluir a Einar, este arco aporta poco y nada de manera general. Lo único que tuvo un real impacto fueron sus vivencias juntos. ¿En qué aportan realmente los conflictos de la familia Ketil? O Ernest para el caso. Tampoco es que Einar aporte demasiado de hecho, o en general el resto del cast del grupo de Thorfinn. Einar resulta útil únicamente cuando la trama lo requiere, pero no es realmente un personaje de mayor importancia. Por su parte, Gudrid actúa más que nada como un alivio cómico, aunque no me desagrada su desarrollo, de quejarse de querer ser una marinera a pesar de ser mujer, a volverse más femenina, incluso casándose con Thorfinn y aprendiendo de maternidad con Carly. El personaje más interesante de entre estos es Hild, una chica que busca vengarse de Thorfinn por asesinar a su padre. El problema es, nuevamente, después de que acceda a seguir a Thorfinn y acabar con su vida una vez este se redimiera de su pasado, el personaje es más bien un espectador pasivo. Solo es otro aditamento para recordarle su pasado a Thorfinn. Podría haberse aprovechado más, y puedo ver una forma en la que podrían utilizarlo en un futuro. Pero el manga ya de por sí toma decisiones cuestionables, así que no puedo tener esperanza en esto. En general, el cast de personajes es bastante flojo de manera individual. La historia se centra específicamente en Thorfinn, y fuera de Hild, sus motivaciones personales son prácticamente nulas. Por ello, no solo no resaltan individualmente como personajes, sino que poco y nada terminan aportando a la idea general. Sencillamente hacen presencia, pero no tienen un objetivo o razón para aliarse con Thorfinn en concreto. Einar solo quiere ayudarlo porque no tiene otro lugar al que ir. Gudrid estaba escapando de Sigurd y Leif... bueno, necesitaban un navegante. No es decir que esto sea necesariamente malo, pero de nuevo, ¿cómo es que esta sigue siendo la misma historia? Y esa pregunta resalta especialmente si tenemos en cuenta esta versión de Thorfinn. Indiscutiblemente inició bien,
La idea de que el personaje se sienta vacío al haber perdido su oportunidad de venganza era comprensible. Después de todo, fue lo único a lo que le había dedicado su tiempo en los últimos años. Pero luego de eso, todo se va en picada. De por sí, creo que hubiera sido mejor si Thorfinn, aún en su situación emocional, se mantuviera agresivo, apático y temperamental. Después de todo, así es como era el personaje antes del salto temporal. Pero no, realmente la mejor forma en la que puedo describir este caso es una mera reescritura del personaje, pues hasta cierto punto pareciera que poco y nada de sus vivencias con Askeladd o las enseñanzas de Thor hubieran tenido un real impacto en él como deberían. Porque lo que este Thorfinn busca es redención por sus asesinatos, crear una tierra de paz y prosperidad en Vinland, lo cual no puedo evitar ver como una completa contradicción a todo lo que el manga había planteado hasta ahora. Pues precisamente como dije, la serie jamás planteó un ideal pacifista de ningún modo. Los personajes trataban a la guerra como una estrategia, un método válido con tal de obtener lo que buscan, o incluso la misma muerte. Se habla de los sacrificios, de lo que implica ser un líder, de qué cosas son las que valen la pena defender. Incluso los personajes que en un principio parecen bárbaros y salvajes, al menos mantienen el tema de su honor como guerreros. Y lo único que se rechaza es su salvajismo irracional. Pero jamás se exploró esto como algo negativo, ni se llega a ninguna conclusión similar. Si este fuera el caso, la serie terminaría contradiciéndose en múltiples ocasiones donde los personajes recurren a la violencia como algo válido. ¡Ay, pero Thor era pacifista! No, no lo era. Thor demostró conocer el valor de la vida de aquellos con los que luchaba, rechazando este mismo salvajismo de alabar la guerra solo por las ansias de sangre. Digo, cuando se vio en una situación conflictiva, supo cuál era la única forma de salvar a su hijo y compañeros. El que decidiera no matar no significaba que el personaje buscara la paz, solo luchaba con el fin de proteger algo. Eso es lo que ser un verdadero guerrero implica. De la mano con el cambio de tono, la serie toma estas ideas y simplifica sus personajes. Algunos simplemente tienen ansias de sangre y lucha. Digo, Garm explícitamente dice que la vida se trata de luchar y solo luchar. Thorgrim masacró a un grupo de guerreros enteros y traicionó a Canute solo por defender su granja con una guerra. Incluso Thor que le es rebajado a tal punto. ¿Cómo son las cosas que la única forma que tenés para justificar tu ideal es caricaturizando a la oposición? Ni hablar de cómo Floki es caricaturizado para luego ser perdonado, aún luego de que Thorfinn descubriera la verdad sobre la muerte de su padre. El tema se vuelve castrante cada que repiten la idea de que hay una alternativa pacífica a los conflictos. Para colmo, Thorfinn se percata de que estuvo matando gente luego de años de matar gente, y se vuelve un completo sumiso al respecto, al punto de permitir que un sujeto lo golpee en el rostro 100 veces con tal de hablar con Canute de forma pacífica, o prohibir la aportación de armas en Vinland. Entiendo que el personaje haya sido cegado con los deseos de venganza por años, pero que de la nada el tema le atormente tanto no es coherente. Más considerando la forma en la que esto es demostrado, porque uno pensaría que llegaría a esa conclusión gracias a sus vivencias con Einar, pero realmente el catalizador son esos cadáveres que lo atormentan y, como dije, Einar no hace prácticamente nada luego de eso. Seré sincero, no me agradan los ideales pacifistas. Sin embargo, el problema en concreto de esta reescritura y el cambio de dirección no es eso, pues tampoco es equivalente a The Promised Neverland o Steven Universe. Pero una serie que trataba tan maduramente el tema de la guerra es arruinado cuando de la nada se vuelve una con ideales pacifistas, donde Thorfinn se ve obligado a afrontar forzadamente su pasado, buscando siempre una solución pacífica, ignorando todas las disparidades sociales e ideológicas que incluso el prólogo trata, o ignorando si realmente esa búsqueda pacífica es justa o no. El tema del honor de un guerrero, que también era un tema recurrente, aquí es degradado en múltiples ocasiones. La serie no solo cambia su tono por la comedia o por la exposición, sino por los temas que trata y cómo los retrata. El ritmo cambia, ya no hay tensión en la trama, la historia es más simple, la búsqueda de Thorfinn no se siente como algo tan importante, y el ideal de la serie es exactamente lo opuesto a lo que anteriormente se trataba. ¿Cómo fue que esto terminó así? Para ser justos, no me esperaba mucho más del manga. ¿Cómo podrían continuar una historia que realmente no tenía mucho más que aclarar? Un tanto me incomoda el final ambiguo de Thorfinn en el anime, pero no deja de ser un final adecuado. Una continuación sobreextendida era sumamente innecesaria. Un arco de redención no es algo para nada malo, pero en este caso quizás era mejor focalizarse en otro aspecto del personaje, su búsqueda de llenar el vacío que le produjo la pérdida de su venganza. A ver, el manga aún continúa, pero ciertamente se fue en picada desde que terminó el arco de la granja. Pero al menos Thorfinn aún no llega al grado de evangelizar a cualquiera con el poder de la palabra, aunque dudo mucho este manga termine bien. Por su parte, el anime sigue manteniéndose, y personalmente se ha vuelto rápidamente en uno de mis favoritos. No puedo negar sus problemas, pero tampoco creo haya alguien que no aprecie esta serie, ya sea por lo diferente a lo que es común hoy en día, o por ser tan bien pulida en casi todos sus aspectos.
Por sí solo, el anime de Vinland Saga resalta ante muchos, y eso me agrada, pues es una serie con ideas genuinamente ingeniosas, inspiradora como pocas y con una gran historia para contar, repleta de tensión, acción, pero con una constante lucha entre el honor de los guerreros y las estrategias bélicas de aquellos que solo buscan su beneficio. Solo espero que no haya una segunda temporada, o que por lo menos no siga el manga.